Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy es el martes 12 de octubre. Es el Día de la Nación Pluricultural. Así lo autorizó el Senado de la República en decreto del año 2020. También es el Día de la Hispanidad, aunque nosotros aquí, en cortito, lo conocemos como el Día de la Raza. En fin, llámele como quiera, póngale como quiera. Hoy es el 12 de octubre, que en muchos países se celebra como el Día del Descubrimiento. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de nuestro coordinador Águila, Carlos Urdiales. Águila porque está de fiesta, 105 años del equipo con más larga trayectoria de triunfos en la historia de la Liga de la Patada Mexicana. Carlos Urdiales, coordinador Águila, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, Pepe, jefe emplumado, ¿cómo estás? Y yo lo saludo a nombre de los campeonísimos técnicos. Álvaro López en los controles de radio y en Telefórmula Universidad, Ariana Reyes capitaneando a la escuadra junto con Enrique González e Isaac Jiménez en la defensa. En la media, Miguel Guevara y Claudia Hernández. Y en la delantera, Juan Carlos González junto con Gabriela Castro en el generador de caracteres. Todas y todos calientitos, listos y muy atentos. Están ya los pollitos del América listos para dar su función cotidiana informativa. Pero vamos justo con lo serio y primero lo último. Si usted es uno de los 5 millones que cotidianamente utilizan las 12 líneas del sistema de transporte colectivo, va a poder dormir tranquilo esta noche. ¿Por qué? Se había anunciado que a partir de mañana los trabajadores del sindicato de este sistema de transporte popular se irían a un paro por reclamos diversos. Están reclamando, por ejemplo, aumento salarial, desde luego, ropa de trabajo adecuada, refacciones, herramientas. En fin, muchos planteamientos estaban haciendo ante las autoridades del sistema de transporte colectivo. Pues finalmente hay acuerdos. Fernando Espino, el líder del sindicato de trabajadores del metro, anunció que no habrá paro como estaba anunciado. Aún continúan las negociaciones entre los líderes sindicales y las autoridades del sistema. Andrea Meraz, tú estás muy al pendiente. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes, Pepe. Partido ganado en esta ocasión por estos 5 millones de personas en el Valle de México que utilizan el sistema de transporte colectivo. Y es que bien adelantabas, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de este sistema anunció que se cancela la falta colectiva prevista para este jueves 14 de octubre. El sindicato informó que las reuniones con las autoridades capitalinas van por buen camino y se espera que se plasmen en buenos acuerdos. Cabe señalar, Pepe, que luego de este amague, al irse a huelga, el sindicato pues también logra este incremento del 3.2% a su salario, 1.8% en prestaciones. En ambos casos, este aumento es retroactivo al 1 de enero de este 2021. Y de acuerdo con el metro, luego de obtener la acreditación de la Secretaría de Administración y Finanzas, luego de un diálogo con la fuerza laboral del metro, pues se anuncia que por única ocasión se otorgará un pago adicional por 1,074 pesos como reconocimiento a los trabajadores por su desempeño. Estos acuerdos generados en esta negociación se alcanzaron mediante un diálogo respetuoso, destacando el respeto a los derechos laborales, actuando con ética, justicia y austeridad, agrega en un comunicado el sistema de transporte colectivo Metro. También reconoce la labor de los trabajadores del sindicato durante estos meses que ha durado la pandemia. Mientras tanto, pues este sindicato pues dice que en los encuentros en los que ha estado presente de parte del gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Ruiz, subsecretario de Gobierno, y Alfonso Suárez del Real, jefe de la oficina de la Jefatura
de gobierno van en buen camino. Por parte del sistema de transporte, Fidel Rodríguez, subdirector general de Administración y Finanzas, y Jorge Zaragoza, director de Administración del Personal, encabezaron estas reuniones. Buenas noticias, un partido ganado, Pepe. Pues sí, buenas noticias para los 5 millones que usan diariamente este sistema de transporte colectivo. Estaba viendo aquí unos datos interesantes del INEGI, según los cuales solamente en el mes de junio pasado, los usuarios del metro fueron en total, en mes de julio, fueron en total 69.8 millones de pasajeros. Esto representa el número más alto en lo que va de 2021 y en la historia, pues, del sistema de transporte para un mes concreto, el mes de julio de este 2021. Gracias, Andrea Meraz, por la información. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buena tarde. Muy buena tarde. No va a haber paro, pues, de los trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro. Siguen las negociaciones. ¿Y cómo va el tema de los gaseros? Permítame tener comunicación en este momento con Rocío Nale, la secretaria de Energía, para comentar con ella precisamente este asunto que ayer causó tanto estupor y cómo va el tema de la reforma eléctrica, la iniciativa de reforma eléctrica del presidente de la República, que habrá de ser discutida en el Poder Legislativo. Secretaria Rocío, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, con el gusto de saludarlo. Muchas gracias, secretaria. Comenzamos por la rebelión de los gaseros. ¿Cómo va el tema para que todo el mundo esté pendiente e informado toda vez que hay inquietud? Bueno, el día de ayer, nosotros en la Secretaría de Energía recibimos a un grupo de personas que se identificó como comisionistas de reparto de gas LP en la Ciudad de México. Esa figura no existe regulada en la Comisión Reguladora de Energía, o sea, no los tenemos identificados, no están en un padrón. Sin embargo, pues nosotros recibimos a los ciudadanos que van. Llevaban una petición específica de que querían que se subiera 1 peso o 2 pesos, creo que 1 peso más el kilo del gas para que ellos pudieran obtener una ganancia mayor. Se les explicó cómo se fija el precio del gas, la situación mundial de los precios de gas, se les tomó sus datos y hasta ahí. Y saliendo de la Secretaría de Energía, pues hicieron un manifiesto y en varias partes de la ciudad. Yo hablé con la jefa de gobierno, que no es un tema ni un problema de la jefa de gobierno, esto es federal. Le dije, a ver, lo vamos a atender. Y desde ayer lo hemos estado atendiendo, sobre todo con los distribuidores, porque quienes sí están regulados, quienes sí están dentro de un padrón y sus impuestos y todo, son los distribuidores. Entonces hemos estado hablando con ellos, pues para ver el tema, sobre todo del precio del gas, que está presionado a nivel internacional y que nosotros estamos manteniendo unos márgenes de ganancia menores a los que tenían antes, que aparte eran altos, pero que ahora está presionado el gas. Y sí, los distribuidores han entendido, hemos estado platicando con ellos y bueno, vamos a ir caminando en estos días, pero ellos tienen en sus plantas gas y el servicio va a ir saliendo, aparte del gas Bienestar, que ya está en la Ciudad de México. Sí, esa era la pregunta siguiente, secretaria. ¿Gas Bienestar ha podido frenar el incremento de los precios? Porque entiendo que la inconformidad no se ha logrado todavía frenar. A ver, entiendo sí, a ver. Pepe, mira, el 30 de julio la Secretaría de Energía emitió una emergencia económica porque los precios del gas estaban disparando y los márgenes de ganancia subieron en una forma muy alta. Le estaba pegando a la inflación y a la economía familiar. Desde el 30 de julio a la fecha, la Comisión Reguladora de Energía cada semana revisa la fórmula del gas
y fijamos un tope máximo en todo el país, no nada más en la Ciudad de México, en todo el país, y son 145 zonas o regiones. Y dependiendo del transporte, si por ejemplo de Monterrey a Reynosa se tiene que mover el gas, o de Monterrey a Coahuila, etcétera. Entonces, por eso son las 145 regiones. Y gracias a ese mecanismo se ha fijado un tope máximo por zonas. Claro que hay un resultado positivo, claro que se fijó y que se evitó a la escalada del precio del gas. En este momento el precio internacional del gas está muy disparado porque está muy alto, y en esa medida cada semana la CRE autoriza, ya sea 50 centavos o lo que sea de acuerdo a la zona, el aumento con base en la referencia del índice internacional. Claro que ha habido resultados muy positivos en ese sentido, y va aumentando porque está muy presionado el precio internacional. Pero si no hubiéramos hecho esto, ahorita yo creo que estaríamos por las nubes, Pagando precios verdaderamente estratosféricos. Creo que queda muy clara la explicación, secretaria, pero a la gente le preocupa el desabasto. Vamos a pisar la tierra, el pavimento, y decirle a la gente si debe o no estar preocupada, porque tenemos información de que la gente, no digo que anda como loca, pero anda realmente muy movilizada buscando quién le surte el gas tan necesario para cualquier cosa que usted se pueda imaginar. A ver, hay suficiente gas doméstico en el país. Hay suficiente gas doméstico en la Ciudad de México y en la zona conurbada. Las terminales que hay aquí en San Juanico y que hay en toda la zona tienen gas. La distribución está saliendo. Hay algunas pipas o algunos vehículos que están parados y que sin duda vamos a hablar con los distribuidores, que son con los que estamos hablando, para que salgan a repartir, independientemente que también el Gas Bienestar está haciendo lo propio. Es un tema de todos, es un tema que incluso pedimos ayuda a la Guardia Nacional, si es posible, para que nos ayuden a acompañar a las plantas para que estén con seguridad y puedan salir a repartir. En eso estamos, todo el día hemos estado trabajando en eso, pero decirle a la gente que hay suficiente gas doméstico en el país y en la zona metropolitana. Secretaria, el tema importante y urgente también es la iniciativa de reforma eléctrica que envía el presidente de la República al Congreso para que se discuta y en su caso se apruebe. El Partido Acción Nacional en la Cámara advierte que esto va a provocar un tarifazo con la reforma eléctrica, ante lo cual Rocío Nale dice que los precios se van a mantener por debajo de la inflación. ¿Cómo va a ser posible hacer esta magia? No, bueno, no es que se tenga que hacer una magia. Te voy a explicar. Gracias a que tenemos una empresa del Estado en electricidad, nosotros el día de hoy mantenemos las tarifas por debajo de la inflación. La CFE, que es la única empresa que tiene permiso de suministro básico, que es decir, la única empresa que tiene permiso de venta y comercialización de electricidad, cada mes solicita ante la CRE y ante la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda un porcentaje de aumento a la tarifa. Puede pedir, no sé, 3-4%, y nosotros siempre vamos checando la inflación y le decimos no al lugar, no se te puede autorizar esto, y vas abajo de la inflación, y se hace los cálculos. ¿Cómo? Pues con base al combustible, con base a los precios de costos de producción, y gracias a que tenemos una empresa del Estado que tiene una vocación de servicio. Si nada más tuviéramos puras empresas privadas, pues es muy difícil esto, de llevar esto. Entonces yo creo
porque pues las personas del PAN están considerando un esquema donde hay puros privados, pero no, sí se puede. En este momento lo estamos haciendo. Ahora sí, porque la crítica fuerte que ha habido en torno a la reforma o iniciativa de reforma se enfoca hacia concederle a la Comisión Federal de Electricidad el carácter de monopolista en lo que se refiere a la venta de energía eléctrica para los usuarios comunes y corrientes. No hablo de las grandes empresas, pero también a las grandes empresas. ¿Cómo va a quedar? No, pues ¿Va a bajar el precio? ¿Va a bajar el precio de la luz? A ver, no va a haber monopolio, porque la reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador claramente señala que la CFE podrá generar el 54% de la electricidad como mínimo y los privados el 46%. Estamos hablando de un balance. Estamos hablando de que hay 54-46, no estamos hablando del 100%. Y si puede el 100%, pues sería excelente, mejores precios o lo que sea. Sin embargo, queda 54 y 46. Entonces no es ningún monopolio. Mira, Pepe, esto se va a discutir, va a haber foros, esto va a estar en el legislativo, y nosotros tenemos todos los argumentos, todos los cálculos. No va a pasar eso. ¿Se va a quedar por abajo de la inflación el precio de la energía eléctrica entonces? Así es. Sin mayor problema. Así es, e incluso en uno de los transitorios estábamos viendo ahí, no sé si es en el artículo 28 o uno de los transitorios, queríamos exactamente hasta condicionar que sea por abajo de la inflación, porque la energía es un suministro básico y es un servicio humano, o sea, hay que surtírselo a la gente. ¿Un derecho humano? Donde esto queda abierto, las experiencias que tenemos en todo el mundo, donde esto queda abierto en manos del mercado y de los privados, pues se pierde el sentido social, y hoy tenemos, por ejemplo, España con unas tarifas imposibles de pagar, pero ahí no hay empresa del Estado. Entonces esta iniciativa entra en muy buen momento, Pepe, y esto es lo que nos conviene a todos los mexicanos, a todos. Ahora, hay preocupación. Ha trascendido que habrá inquietudes de consorcios jurídicos de grandes empresas productoras de energía internacionales, sobre todo en los Estados Unidos, quienes están amenazando a México con plantear demandas multimillonarias en dólares al sentirse desplazados, acusando a México de no estar cumpliendo con los acuerdos pactados previamente. Incluso se habla de que podría ser reconsiderada la vinculación comercial y económica con Estados Unidos y Canadá y México. ¿Esto es una exageración? Sí, es una exageración. Mira, tú te habrás dado cuenta que los últimos meses o los últimos 2 años se la pasan comentando opositores políticos con que va a haber una catástrofe. Las relaciones que se tiene con Estados Unidos son bastante buenas, bastante respetuosas entre los dos países, sus autonomías, la materia energética. Yo he mantenido comunicación con la secretaria de Energía de allá y el tema es muy respetuoso. Ahora, pues no le veo demanda porque hay un 46% del mercado y en ese 46% pueden participar. Haz de cuenta que dijéramos que la CFE va a meter una denuncia o una demanda a las empresas extranjeras porque en estos últimos años la marginaron. Pues no, ¿verdad? Entonces, aquí estamos arreglando nuestra industria eléctrica y entre lo público y lo privado, pues estamos sacando el tema para la generación de electricidad. Ahora, entonces, de acuerdo con esta iniciativa presidencial, ¿no viene al caso decir que quedan en la incertidumbre las empresas que ya contaban con concesiones? Fíjate lo que acabas de decir.
concesiones en la industria eléctrica. No puede ser. No hay concesiones en la industria eléctrica. Hay permisos de generación y van a seguir teniendo sus permisos de generación. No se les van a quitar, pero van a participar en un 46% de mercado y permisos de los que tienen para generar en el mercado. Explicamos que hay permisos de autoabasto donde los mal utilizaron, donde incluso hay un vacío legal, donde incluso hay un tema ahí hasta fiscal, y ese sí está revisando la Comisión Reguladora de Energía, y eso sí plantea la reforma cancelar contratos leoninos donde sujetaban a la Comisión Federal de Electricidad a comprar la electricidad a un precio fijo por 20 años, pero no son concesiones. Ahora, secretaria, se dice, sí, lo que pasa es que la Comisión Federal de Electricidad va a generar la energía que requiere el país, pero va a ser más cara y más sucia. No es cierto, mira, hay que recordar que en el 2013, cuando promovieron la reforma energética del presidente Peña Nieto, nos dijeron que íbamos a encontrar un tesoro en el fondo del mar, nos dijeron que las tarifas de la luz iban a bajar, nos dijeron que la gasolina iba a bajar y ocurrió todo lo contrario. Y hoy pues nos dicen exactamente asustados de que va a haber una catástrofe cuando precisamente lo que estamos haciendo es cuidando la economía familiar de todos los mexicanos, todos, incluyendo los de oposición, incluyendo de cualquier nivel socioeconómico, de todos los mexicanos. ¿Y qué va a pasar con las energías limpias entonces? Esto es de mucho interés. Pues van a seguir e incluso nosotros las estamos impulsando. Mira, hay un método que se llama generación distribuida, que son los paneles solares en las casas habitación, en los edificios, en las oficinas, en los núcleos rurales, en los pozos de riego, para que la gente produzca su electricidad y directamente sean beneficiados. Quienes tengan esto no necesitan permiso de la CRE, no necesitan subirse a la red eléctrica, lo único que necesitan es un permiso de la CFE para conectarse al medidor, que es bidireccional, y realmente los ahorros son grandiosos. Incluso se ha estado promoviendo el financiamiento a través del FIDE. Estamos trabajando en eso no ahora, desde hace un buen rato. Entonces, las energías limpias para el uso y beneficio particular continúan. La repotencialización de las hidroeléctricas que tiene la CFE nos va a aumentar todavía más la generación de energías limpias. La hidroeléctrica es de la energía más limpia, más barata y más flexible para operar. Con eso estamos trabajando, se están repotencializando las presas que tiene la CFE, tiene 60 presas, entonces estamos trabajando en ello y vamos a cumplir los compromisos internacionales de tener el 35% de energía limpia para el 2024. Entonces nos pueden estar diciendo y asustando, pero no es cierto, la realidad es que estamos trabajando y a lo mejor alguien sentirá sus intereses afectados, pero nosotros tenemos que ver por el interés común de toda la gente. ¿Cómo le van a hacer, finalmente pregunto, cómo le van a hacer los partidos Morena y aliados en el Congreso para convencer a los que faltan, porque se necesita mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores para que esto se pueda lograr? Son más de 334 diputados, si mal no recuerdo, y por lo menos son 60 y tantos senadores. Entonces, ¿cómo le van a hacer para convencer, por ejemplo, a los priistas? ¿Esto va a acabar rompiendo la alianza política Va por México? Bueno, yo eso se lo dejo al legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores habrán de discutirlo y allá se llevará a votación. Nosotros como gobierno vamos a estar
donde nos requieran, platicando y hablando con quien sea, explicándoles, mostrándoles los beneficios, y vamos a estarlo haciendo todos estos días, semanas o el tiempo que se requiera, porque esto es en beneficio de todos los mexicanos, y el beneficio y el bien común en el país está por encima de cualquier cosa, y así actúa el gobierno que actualmente representa el presidente López Obrador. Secretaria Nale, finalmente, hay un paro, nos reportan un paro de trabajadores de la empresa ICA Fluor en Dos Bocas, Tabasco, en la refinería de Dos Bocas, Tabasco. ¿Esto es grave? Hoy en la mañana, un grupo de trabajadores que están ahí con ICA hicieron unas peticiones específicas a la empresa. Creo que subieron de tono y la empresa decidió parar hoy una parte. Ellos traen varios paquetes, una parte del paquete paró actividades el día de hoy para atender a las demandas que quieren los trabajadores. Hay algo de un sindicato, nada más fue el día de hoy una parte de un paquete del grupo ICA, y que seguramente pues ellos lo van a resolver. Es una demanda de trabajadores. Lo que sí te puedo decir es que todos los trabajadores que están dentro de Dos Bocas, todos tienen seguro social, todos tienen un tabulador de salarios que está por arriba del salario mínimo, tienen comedores, tienen prestaciones, porque eso es algo que hemos cuidado nosotros puntualmente, que los derechos de los trabajadores se cumplan, y ya ellos tienen otras demandas que la empresa sabrá si está en posibilidades de cumplírselo o no, pero de acuerdo a la ley, todos los trabajadores que están ahí tienen sus prestaciones de acuerdo a la ley. Secretaria, muchas gracias por este tiempo, esta conversación. Rocío, gracias por ponernos al tanto de los 3 temas ahorita candentes en torno al sector que corresponde a tu jerarquía. Gracias, estamos a la orden. Igualmente, gracias. Rocío Nale, la secretaria de Energía del Gobierno Federal. Permíteme una pausa muy breve, y regresaremos con más información. También tenemos más datos sobre el tema de los gaseros. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Vamos a comentar luego, un poquito más adelante, con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio, el tema de la reforma eléctrica. Estábamos escuchando con mucha atención la versión de la secretaria de Energía, Rocío Nale, para conocer esa perspectiva, pero hay otras perspectivas que se contraponen, que contrastan. Por ejemplo, ¿qué está diciendo el Grupo Plural, este grupo que lo integran 5 senadores que hoy ofrecieron una conferencia de prensa para rechazar esta reforma eléctrica? Israel Aldave, tú tienes el dato, adelante por favor. Sí, así es, Pepe, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. El Grupo Plural aquí en el Senado de la República, que hasta ahora, Pepe, pues todavía no se reconoce como grupo parlamentario, se pronunció en contra de la reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Emilio Álvarez y Casa, Pepe, uno de los integrantes de esta pues nueva bancada, anunció, Pepe, que en próximos días van a sostener una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para conocer en qué términos está el gobierno en aras de construir los consensos necesarios para poder sacar adelante esta reforma, que tal y como la presentó el jefe del Ejecutivo, los 5 legisladores dicen que simple y sencillamente no pasará. Nos interesa mucho saber si le van a mover una coma o no le van a mover una coma. ¿Cuál es el término de relación y discusión? Nosotros en lo particular estaremos muy pendientes de cómo venga la Cámara de Diputados. Una vez que venga la Cámara de Diputados, entonces esperaremos a su contenido y lo vamos a analizar. Sin embargo, Pepe, la ex senadora del Partido del Trabajo, Nancy de la Sierra, afirmó que para el Grupo Plural, en los términos que fue presentada esta reforma presidencial, simple y sencillamente no tiene viabilidad. Para nosotros va a ser muy importante el dictamen que envíe Cámara de Diputados, que esperamos tenga todas las modificaciones que nosotros hemos analizado y planteado. Creemos que como viene la iniciativa no la podríamos acompañar, tendríamos que hacer un análisis minucioso y en la discusión presentar aquellas reservas que tenemos, sobre todo en relación a la inversión privada, al control de la Comisión Federal de Electricidad y sobre todo, y muy importante, al beneficio de las y los mexicanos.
Allí está, Pepe, en los términos que fue presentada, no la van a apoyar, son las palabras de la legisladora por el estado de Puebla, Nancy de la Sierra. En contraparte, Pepe, la bancada de Morena anunció una cruzada nacional. Dicen que los legisladores de este grupo parlamentario van a recorrer a todo el país, hablando de las bondades de esta iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tú lo señalabas, Pepe, Morena y sus aliados políticos necesitan la mayoría calificada aquí en el Senado de la República una vez que el tema llegue. Ellos actualmente tienen 78 votos, la mayoría calificada son 85. Así que si no logran convencer a los legisladores, en este caso del llamado bloque de contención, pues esta reforma, Pepe, pasaría a dormir el sueño de los justos. No sería aprobada aquí en el Senado de la República, Pepe. Israel Aldave, además de esta discusión, sin duda importante, ¿qué hay de las senadoras del PAN que colgaron una manta sobre el tema de Emilio Lozoya, en donde se leía "basta de impunidad"? Sí, Pepe, y fíjate que justamente esta gran manta que colocaron las senadoras Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán, Marta Márquez y también Josefina Vázquez Mota, aquí en el patio del federalismo, continúa, Pepe, pues esta gran manta en donde se ven estas fotografías de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, investigado por distintos delitos en este restaurante, cómodamente comiendo en este pues restaurante de lujo de Paseo de la Reforma. En esta manta se lee, Pepe, esta leyenda que tú ya señalabas, basta de impunidad, y es el reclamo que tienen hoy las legisladoras del Partido Acción Nacional, en donde demandan justamente al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que venga y rinda cuentas ante esta soberanía del porqué del actuar del ex director de Petróleos Mexicanos, acusado de un sinnúmero de delitos, y que se le permitan este tipo pues de actitudes de ir a comer cuando se supone que tendría que estar arraigado en su domicilio. Así, Pepe, esta pues protesta por parte de las legisladoras de Acción Nacional. Sí, lo que pasa que hay que ser cuidadosos. No está arraigado. Está, digamos, en posición de ser un testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Ayer, este ente del Estado mexicano fue muy explícito cuando el presidente dijo que le parecía, cuando menos, le parecía indecente, inmoral, una provocación, el hecho de que el señor Lozoya se ande paseando como lo hizo ante las cámaras, las fotografías que tomó la periodista del Financiero, Lourdes Mendoza, en fin, eso por un lado, pero por otro lado, bueno, hay la inquietud de que el día 3 de noviembre termina la fecha que impuso la Fiscalía General de la República para que el señor Lozoya presente pruebas o argumentos en su defensa ante las acusaciones por lavado de dinero, por uso de recursos de procedencia ilícita, por asociación delictuosa, etcétera. Es decir, el asunto sigue, pero no es ilegal que en ese momento haya ido a comer a un restaurante. Ofende, sí, a muchos ofende, sin duda, la impunidad con la que se maneja, pero el hecho de que esté en estas condiciones con un brazalete que le impide abandonar el país, no quiere decir que no puede ir a comer al restaurante que se le antoje. En este caso, un restaurante específicamente muy caro, como tú bien lo decías. Pero aprovecho que estás en la línea telefónica. Otro asunto que sí me parece verdaderamente relevante, urgente, es el enfrentamiento que se desató en la Cámara de Senadores por el desabasto de medicamentos oncológicos, Israel. Sí, así es, Pepe, como tú muy bien lo señalas, y es que hoy nuevamente el PAN y senadoras de Morena tuvieron un nuevo encontronazo, esto por el desabasto, Pepe, tú muy bien lo comentas, de medicamentos contra el cáncer, no solamente para niños, sino también para mujeres que padecen lamentablemente cáncer de mama, justamente en este mes, en contra de esta enfermedad. En el Pleno del Senado, Pepe, se discutía un dictamen que posteriormente se aprobó, en el sentido de que en ambas cámaras del Congreso de la Unión se prohíbe fumar tabaco, es decir, que los edificios legislativos sean 100% libres de humo. En este sentido, pues el senador de Morena, Américo Villarreal, presidente de la Comisión de Salud, subió a tribuna para justificar la aprobación de este dictamen, en donde fue increpado por la panista Marta Márquez, secretaria de la Comisión de Salud, quien dijo, luego de presentar testimonios de mujeres que sufren cáncer de mama y denunciar la falta de tratamientos de medicamentos oncológicos, exigió la renuncia del secretario de Salud, Jorge Alcocer
parte de los titulares del INSABI, el IMSS y también del ISSSTE. Aquí, Pepe, este momento por parte de la senadora panista. Me parece una falta de respeto que pasen y pasen uno y otro dictamen que no tenga que ver con salud, que no tenga que ver con lo que pasa en el IMSS, en el ISSSTE y con el desabasto de medicamentos. Y lo que yo le quiero preguntar al gobierno federal es si ya tienen un plan para que en 2022 no falten los medicamentos. Yo les daré algunas ideas porque parece que no saben cómo hacerlo. La primera, que renuncie Juan Antonio Ferrer y que renuncie Jorge Alcocer, que renuncie Zoé Robledo, porque en la clínica 3 del IMSS de Aguascalientes no hay medicamentos y se acostumbraron ya a mentir y le enseñaron al personal de salud a mentir porque no saben qué hacer con los pacientes, faltan jeringas, faltan quimios, faltan diferentes medicamentos. Estas críticas, Pepe, por supuesto, inmediatamente tuvieron respuesta por parte de la morenista Antares Vázquez, quien afirmó que el abasto de medicamentos en México está garantizado gracias a las compras consolidadas que ha hecho el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lanzó la siguiente crítica a la legisladora panista. Aquí hay una señora que viene siempre cuando le dicen es que hay que hablar de changos y ella siempre quiere hablar de elefantes, entonces empieza a hablar de los changos, pero después se refiere a que los changos son amigos de los elefantes y entonces los elefantes se tratan de esto, ¿no? Así es esta señora. Por su parte, Pepe, Xóchitl Gálvez, también de Acción Nacional, lamentó que Morena presente iniciativas inocuas como la que en las cámaras del Congreso no se fume cigarros cuando los verdaderos problemas que enfrenta la salud de los mexicanos no son resueltos. No le saquen al debate. Sí, yo sé que se ponen a temblar, pero de verdad les debería de dar vergüenza lo que está viviendo el país, la verdad. Les voy a recordar cómo está el desastre que tienen de medicamentos. Nos gustaría debatir estos temas, pero ustedes en comisión solo sacan temas inocuos como el tema del cigarro. Ahí, Pepe, pues este debate, este nuevo enfrentamiento entre las senadoras de Morena y del Partido Acción Nacional. Y de esta manera, Pepe, pues sin duda se deja caliente, muy caliente el ambiente, porque el próximo viernes van a comparecer, aunque en comisiones, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y también justamente el subsecretario Hugo López-Gatell, en donde comparecencia, Pepe, que sin duda pues va a sacar chispas. Va a sacar chispas, lumbre, fuego, etcétera. Ahí sí prohibido fumar porque estalla aquello. Te agradezco muchísimo. Continuamos pendientes, Pepe. Buenas tardes. Muy pendientes, muy buenas tardes. Israel Aldave con su sección de notas legislativas desde el Senado de la República, sin duda muy gustada. Nos permite, vamos a una pausa. Ya está en la línea Juan Antonio Jiménez. Juan Antonio, pues ya que estábamos hablando de temas de salud, hoy un juez ordenó la vacunación a niños de entre 12 y 17 años, es decir, a menores de 18 años. ¿Qué tienes al respecto? Gracias, Pepe. El juzgado séptimo de distrito con sede en Naucalpan ordenó al gobierno federal vacunar a todos los menores de 12 a 17 años en contra del COVID-19 sin importar sus condiciones de salud. El plazo que se otorgó fue de 48 horas, por lo que se vence este jueves. El órgano jurisdiccional resolvió que concedió la suspensión provisional a José Luis Sánchez y Elizabeth Jiménez, padres de una menor. Precisamente ellos reclamaron la omisión al presidente de la República y al secretario de Salud de autorizar la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para adolescentes, lo que vulnera el derecho a la salud. De acuerdo con el fallo, los menores deben ser vacunados en el periodo que comprende máximo marzo del 2022. La secretaria del juzgado séptimo de distrito en funciones de juez, Claudia Gámez Galindo, otorgó la medida cautelar con efectos generales. Esto es para todos los menores, al argumentar que es obligación del Estado mexicano salvaguardar el derecho a la salud. Asimismo, Gámez Galindo admitió que el desabasto de la vacuna Pfizer no puede considerarse una justificación para no cumplir con esta suspensión. Agregó que la menor quejosa se encuentra en un alto riesgo de contagio ante la variante del virus denominada Delta, la cual se caracteriza por tener una mayor transmisibilidad y por afectar también a grupos poblacionales más jóvenes, incluyendo adolescentes y niños en proporciones más elevadas que las otras variantes. La juzgadora recordó que de acuerdo con datos del INEGI, durante el 2020 fallecieron 1,413 personas de menos de un año y hasta los 24 años a causa del virus COVID-19. Del mismo modo, mencionó que el regreso voluntario a las aulas no puede considerarse como un parámetro que justifique que se continúe excluyendo de la política nacional de vacunación contra el virus a menores de 18 años. Pepe, el reporte. Completo, Juan Antonio Jiménez. Buena tarde. Gracias, buenas tardes.
Dijo a todo esto Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del SAR Anticovid en México. ¿Qué dijo? No hemos recibido notificación oficial. Cuando la recibamos, pues analizaremos cuidadosamente el caso, por supuesto con el apoyo extraordinario que siempre nos da la consejera jurídica, que ahora está aquí presente, y el secretario de Gobernación. Y, como siempre, la instrucción del presidente es clarísima: respetamos la independencia de los poderes, acatamos las disposiciones del Poder Judicial y actuamos con una base científica para proteger la salud de todas y todos. Esa es nuestra prioridad. Pero pues una orden judicial tiene que acatarse, es un mandato. Él dice, con respeto a la división de poderes, lo vamos a estudiar, pero pues la vamos a analizar cuando nos llegue de manera oficial, como se ha hecho con otros amparos que se han interpuesto para que se vacune a menores. A propósito del COVID-19, ¿qué hay de los contagios, Carlos? 546, Pepe, nuevos decesos en las últimas 24 horas a consecuencia del COVID-19, y en el número de casos, 7,187 nuevos casos, suman ya 282,773 muertes, es la información de la Secretaría de Salud en este martes 12 de octubre. Muchas gracias, Carlos. Vamos a una pausa breve, volvemos, hay más información. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hasta anoche había alerta, hasta horas de esta madrugada había alerta al sur-sureste de Cabo San Lucas, en Baja California, también en los estados de Sinaloa y Durango. Se informaba de precipitaciones pluviales tremendas. Sin embargo, esto debido a que Pamela, este meteoro, Pamela, se había convertido en huracán categoría 1, sin embargo, esta tarde está debilitado ya a tormenta tropical. Alberto Hernández Unzón, tú tienes la información, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Pepe, buenas tardes, y como bien comentas, después del avión cazahuracanes, está ahora como tormenta tropical. Sin embargo, hay que estar muy pendiente, Pepe, porque todavía se espera una reintensificación. Sin embargo, el avión cazahuracanes encontró estos vientos cortantes en la altura, pero definitivamente las próximas horas va a ser importante, Pepe, porque vamos a tener los primeros efectos llegando no solo a Sinaloa, Nayarit, a Jalisco, a Baja California Sur, y atravesará entre las 4 y 6 de la mañana la muralla delantera. Así que muy pendientes por las lluvias intensas, las marejadas y sobre todo también los vientos desde La Cruz hasta Mazatlán, Pepe. Es decir, que todavía no ha pasado el peligro, todavía no se puede cantar victoria respecto a esto. Exactamente, todavía no, está muy bien organizado el núcleo central denso, todavía es una intensa tormenta tropical. Sí se espera que conforme avance hacia la costa de Sinaloa, Pepe, hay la energía suficiente porque hay 31 grados centígrados en la superficie del mar, así que todavía se puede reintensificar y muy probablemente después de cruzar la sierra de Durango, cruce hacia lo que es Coahuila, en donde se encuentra contra un sistema frontal, y esto va a generar un sistema de tormentas que incluso en Estados Unidos el Centro de Predicción de Tormentas Severas está indicando que posiblemente granizadas muy fuertes y hasta la posibilidad de tornados, Pepe. Muchas gracias por la información, estaremos atentos y todo, sobre todo la gente que vive en esas zonas en este momento de peligro meteorológico. Que estés bien. Gracias, Pepe, un abrazo, buenas tardes. Igualmente, gracias, muy buenas tardes, Alberto Hernández Unzón, que hoy salió con la cabeza cortada un poco ahí por la toma. En fin, vamos a tratar de ayudarle un poco más a Alberto para que tenga una presencia mucho más digna y a la altura de este noticiario. ¿Qué está pasando en Sinaloa? Entonces, pues por este asunto de Pamela se suspendieron clases por el huracán. Juan Pablo Pérez de Fórmula Sinaloa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Pepe. Buena tarde. Efectivamente, la actividad escolar, tanto presencial como virtual, se suspendió desde hoy al mediodía
y también estará suspendida durante todo este miércoles 13 de octubre. Se espera que se puedan reanudar las actividades según lo que ocurre en próximas horas respecto al clima en la entidad. Tal y como lo comentaba el ingeniero Hernández Unzón, Pepe, el meteoro Pamela se ha degradado a tormenta tropical. Sin embargo, la propia Comisión Nacional del Agua ha dicho que en horas de nueva cuenta volverá a ser al menos huracán categoría 1 y se prevé que entre 5 y 7 de la mañana, hora del tiempo local, pueda estar tocando tierra entre el municipio de San Ignacio y Mazatlán, en Sinaloa. Hoy amaneció lloviendo en el municipio de Guasave, Pepe, también en el municipio de Ahome, centro norte de la entidad. Se han registrado precipitaciones en Culiacán y en Mazatlán, lluvias ligeras, intermitentes y dispersas. Hasta el momento, Pepe, la alerta permanece en la entidad. Preocupa que las presas, la Sanalona, que está en Culiacán, y la presa Picachos, que está en Mazatlán, rebasan el 100%. Estamos a tiempo, Pepe, amigos del auditorio, de tomar precauciones, tomando en cuenta que este ciclón, tal y como lo decía, impactará hasta mañana por la mañana, miércoles. Las autoridades han recomendado a aquellas personas que viven en zonas bajas y tradicionalmente vulnerables a resguardarse con familia o bien en algunos de los albergues ya habilitados en la entidad, Pepe. Sí, son más de 100 albergues, tengo entendido. Sí, más de 100 albergues que tienen la posibilidad de recibir a más de 28,000 familias en Sinaloa, tanto en el norte, centro y sur del estado. Muchas gracias por la información, Juan Pablo Pérez, que estés bien. Saludos y muy pendientes. Muy pendientes, por supuesto. También le voy a informar, por cierto, que la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, de la que dependía la Dirección General de Vida Silvestre y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, va a desaparecer formalmente del organigrama de la Semarnat, de acuerdo con el nuevo reglamento interior de la Secretaría del Medio Ambiente. Eso está en trámite. También se habla de Conagua, de la Comisión Nacional del Agua. Ya no aparece tampoco la Comisión Nacional del Agua ni la Agencia de Seguridad Industrial y Protección de Medio Ambiente del sector hidrocarburos, porque al ser órganos desconcentrados van a ejercer las atribuciones que se señalen en su propio reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables. Una pausa breve, volvemos. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. Rocío Nale, la secretaria de Energía. Hay suficiente gas doméstico en el país. Hay suficiente gas doméstico en la Ciudad de México y en la zona conurbada. Las terminales que hay aquí en San Juanico y que hay en toda la zona tienen gas. La distribución está saliendo. Hay algunas pipas o algunos vehículos que están parados y que sin duda vamos a hablar con los distribuidores, que son con los que estamos hablando, para que salgan a repartir. José Cárdenas informa. Todas las noticias, José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos en la línea telefónica la comunicación, en contacto visual también, la comunicación con la doctora María Amparo Casar, siempre, a todas horas en su juicio, para complementar también con punto de vista analítico el tema de la reforma eléctrica que comenzará a discutirse en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, donde requiere mayoría calificada para convertirse en un cambio constitucional. Ella tiene mucho que comentar sobre lo mismo, según me adelantaba hace un rato. Pues estamos al aire contigo, tú tienes la palabra, por supuesto, María Amparo. Ya escuchaste lo que dijo la secretaria Rocío Nale, lo que han dicho los panistas, lo que ha dicho el Grupo Parlamentario Plural del Senado. En fin, mucho tú tendrás que agregar. Gracias, Pepe, por esta oportunidad. En efecto, escuché, y no solamente la escuché ahora, sino también la escuché en la mañanera del día de ayer, en fin, presentando las láminas, etcétera. Yo lo que te digo, Pepe, es que consultando personalmente con los expertos, pero también leyendo las opiniones de personas, y no solamente de los empresarios, que podríamos decir hay un interés por tener mayores ganancias, etcétera.
yo te diría que no solo son los empresarios y las cámaras en las que están agrupados los que han manifestado este rechazo con argumentos, lo quiero subrayar, con argumentos, no con cuestiones de si esto es una expropiación, si es estatismo, si se quiere regresar al control monopólico del Estado. No, estoy hablando de argumentos técnicos, y ahora voy a ellos, esgrimidos por académicos, por centros de estudio especializados, Pepe, por los famosos think tanks, los tanques de pensamiento, por los organismos internacionales, en fin, salvo Morena y el presidente López Obrador, desde luego, no he visto defensa de parte de otros de esta reforma. En términos, y te estoy hablando de especialistas no solamente económicos, sino también especialistas en bienestar social. O sea, en términos económicos te estaría hablando de costo de producción y de precios. En términos de bienestar social te estaría hablando del costo para los hogares, de la generación y el costo final que tiene para el consumidor, la energía, la luz que todos pagamos, y el resto de los grupos parlamentarios. Yo te diría que desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista internacional, que por decirlo suavecito, estaría México en problemas con su principal socio comercial, pero también con la Unión Europea, también con el acuerdo del Pacífico, el Transpacífico, sino que también los ambientalistas han levantado la voz para decir, oigan, esto va absolutamente en sentido contrario a cómo va la tendencia mundial de generar energía a través de energías limpias, ¿no? Se eliminan, como tú sabes, los certificados de energía limpia, en fin. Y en lo jurídico, que otra vez, algo que necesita mucho, acaban de salir las cifras, Pepe, de inversión, y pues cómo están cayendo las cifras de inversión, porque incluso las del Estado, ¿no? Pero para los empresarios la certeza jurídica, pues pareciera que no es un valor en la presente administración, porque a pesar de que lo acaba de decir la secretaria Nale, que no se trata de concesión, se trata de permisos, de todas maneras, si tú tienes un permiso a cierto número de años y de repente te cambian la jugada, dices, no, pues la próxima no invierto porque este gobierno no me está garantizando, ¿sí?, que mi inversión va a tener, vamos a ponerlo en términos de López Obrador, un retorno justo, no un retorno abusivo. Y en lo institucional, pues esta concentración del poder, de la cual además se vanagloriaron cuando te dice Rocío Nale, vamos a poner en orden el sector energético, y cuando me dicen poner en orden, lo que nos está diciendo es que va a haber una concentración del poder completa, ¿sí?, porque desaparece la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y por si fuera poco, pues el Centro Nacional de Control de Energía, que tenía cierta autonomía de la Comisión Federal de Electricidad y ahora se va. Se vuelve parte de la CFE, con lo que pierde toda su efectividad. Entonces, Pepe, pues cuando uno no entiende las razones de esto, pues lo único que puedo decir es que son razones políticas, que se vuelve a imponer lo que ha sido el sello de esta administración, es prestar oídos sordos a cualquier argumento que vaya en contra de una decisión que ha sido tomada con antelación por parte del presidente de la República, como fue el aeropuerto, como la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, con toda honestidad, Pepe, te digo que veo argumentos, veo tablas comparativas de los costos de generación de energía por parte del sector privado versus la Comisión Federal de Electricidad. Veo lo que nos dice Greenpeace respecto a la contaminación que provoca y que va a provocar con creces el hecho de que las energías limpias se vayan al último lugar, tal y como lo reconoció la propia Rocío Nale. Y pues de un lado veo argumentos y del otro lado veo ideología. Entonces, sabiendo, Pepe, que pues López Obrador perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados
con todo que mande una reforma de estas características, veo una de dos. O bien quiere romper, en efecto, la alianza PRI-PAN-PRD, o bien está mandando una iniciativa, digamos, maximalista para que se rebaje un poquito, pero queden algunos puntos en los que él está interesado. No veo de otra, Pepe, dada pues la irracionalidad que nos muestra los análisis técnicos, pero técnicos no me refiero únicamente, insisto, costo-beneficio económico, me refiero también costo-beneficio social, que nos dan los especialistas, ¿no? Entonces, no sé si está apostando a la incongruencia de los diputados y diputadas que aprobaron antes la reforma energética, no sé si está apostando a la posible extorsión o la compra de votos adentro del Congreso, o simplemente está doblando, pues como él le gusta hacer, doblar la apuesta. ¿Podrá lograr su objetivo? Pues no lo sabemos todavía, pero pues sí sabemos que dijo, oigan, no es amenaza, pero se va a saber cómo vota cada quien y pues yo no soy tapadera. Pues queda claro lo que has comentado, María Amparo Casar. Ahora las llaves de todo esto las tiene finalmente el PRI, hasta donde entiendo. El PRI, que está siendo presionado por los demás partidos que forman la coalición legislativa Va por México, es el que tendría en todo caso la oportunidad de sumar sus votos a Morena, al Partido Verde Ecologista, al Partido del Encuentro Social. Mándame. Al Partido del Trabajo. Al Partido del Trabajo, claro, en un momento dado, y esto le podría dar lo que necesita la secretaria de Energía, Rocío Nale, el presidente de la República y el país, a juzgar por la autoridad de la Cuarta Transformación. Veremos cómo se comporta el PRI, que tiene finalmente las llaves de todo esto. También está en entredicho lo que pueda suceder. Gracias, María Amparo. Gracias, nada más recordar que son 56 diputados los que necesita Morena, aparte de su alianza, ¿no?, para poder pasar esta reforma, Pepe, y pues ¿dónde los va a encontrar más que allí? Vamos a ver cómo se juegan sus cartas. Muy bien, gracias, María Amparo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Pepe. La doctora María Amparo Casar, a todas horas, siempre en su juicio. Nos permite una pausa muy, muy breve. Regresamos con usted en un momento después de corte. Pues sí, hoy es el día, pues ¿cómo llamarle? ¿Es el día de la hispanidad? No, ya no. ¿El día de la raza? Pues, ¿qué pasó, raza? Pues no. Es el día de la nación pluricultural, el día de la hispanidad, pues. Son varias las denominaciones que se le da a este 12 de octubre en diversos países de América. El día del descubrimiento, también en que se conmemora la navegación, exploración de Cristóbal Colón, del incómodo Cristóbal Colón. En España, en Colombia, Costa Rica, en Argentina, en México y en otros países de habla hispana, por supuesto, se recuerda este 12 de octubre por esas razones. Mire, a tal grado es importante este 12 de octubre que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que los exploradores europeos que llegaron por primera vez a las costas del país devastaron a los pueblos nativos y que no se debe rehuir a lo que llamó un pasado vergonzoso. Marcaron el comienzo de una ola de devastación para las naciones tribales, perpetrando violencia, robando tierras y propagando enfermedades. No debemos rehuir este pasado vergonzoso y debemos arrojar luz sobre él y hacer todo lo posible para abordar el impacto del pasado en las comunidades nativas de hoy. Esto lo dijo ante el Congreso Nacional de Indios Americanos, la mayor organización estadounidense de pueblos nativos. Hoy, por cierto, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela dice que España debe disculparse por la conquista. Estaban los indios, nuestros abuelos y abuelas felices, trabajando aquí, caminaban libres por estas montañas, por estas sabanas. ¿Y de qué España? Hacer una gran rectificación histórica de los crímenes cometidos por el Imperio Español, y tiene que pedir desde el alma de la España buena perdón a los pueblos de América Latina y el Caribe. Nosotros no celebramos el Día del Descubrimiento. Esto es lo que decía, proclamaba con su voz Nicolás Maduro, el líder de Venezuela. Mientras tanto, en España se celebra
el Día de la Hispanidad. España celebra este martes su fiesta nacional, también conocida como el Día de la Hispanidad, conmemorando la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1492. Como es tradicional, en el centro de Madrid se llevó a cabo el desfile militar, presidido por los reyes de España Felipe VI y Leticia, y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, así como la mayoría de los presidentes autonómicos. Los actos de celebración de este día regresan este año a una cierta normalidad, después de ser cancelado en 2020 por la pandemia del coronavirus. Los asistentes del desfile fueron reducidos, pero se volvió a contar con público en la calle. Parte de la multitud abucheó a Sánchez en varias ocasiones, pidiendo su dimisión. El presidente del gobierno hizo caso omiso y llamó a celebrar el multilateralismo y la solidaridad. Sin embargo, el Día de la Hispanidad es una fecha que a lo largo de la historia ha sido polémica y siempre motivo de ruido político en España y en América Latina. Así se celebró en España, allá le llaman el Día de la Hispanidad. Y aquí en México, hoy se hizo un anuncio importante a través de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando dio a conocer que el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México decidió colocar en la ex glorieta del incómodo Cristóbal Colón a la joven de Amajac. Es una figura de una mujer que fue descubierta el 1 de enero de 2021. Esto lo dijo Claudia Sheinbaum. Se puede observar esta figura en el Instituto de Antropología e Historia, en el INA. Será el mismo INA el que realice la réplica. Fue lo que dijo Claudia Sheinbaum esta mañana, después de que autoridades recularon sobre Tlali, aquella cabeza, digamos, exageradamente fea, como la escultura que iba a sustituir a Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma. Este martes se anunció que lo que quedará en forma definitiva será la joven de Amajac. Es una figura que se puede observar hoy en el Museo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Así se anunció hoy. Se hará una réplica y esta ocupará el espacio que en su momento, durante más de 100 y tantos años, casi 200 años, ocupara la estatua de Cristóbal Colón, que ahora va a ir a dar al Jardín América, me parece que se llama, en calles de Polanco. Raquel Flores, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, la joven de Amajac será la escultura que ocupe el lugar donde estuvo desde 1877 la figura de Cristóbal Colón y que fue retirada en octubre de 2020. Hoy lo presentó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum junto con el proyecto en compañía de integrantes del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, también del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como la Secretaría de Cultura y de Obras. Ahí la mandataria capitalina detalló que la obra pues fue encontrada el 1 de enero de 2021 en la comunidad de Hidalgo Amajac, en el municipio de Álamo, Temapache, en Veracruz. La figura de piedra caliza de casi 2 metros de alto representa, Pepe, a una joven una mujer de élite exhibida en el Museo de Antropología e Historia, y la mandataria local señaló que se hará una réplica para colocarla en la ex glorieta que todos conocemos como de Colón. La gobernadora de la Ciudad de México expuso que este monumento... Bueno, ya se cortó la comunicación en este momento con Raquel, pero bueno, la nota está dada. Fueron 143 años que estuvo la glorieta de Colón en Paseo de la Reforma y será ocupada cuando se anuncie pronto, no sé qué tan pronto, hacia finales de año, quizá principios del que viene, la joven de Tejamac. Vámonos a una pausa breve y volvemos. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces.
En lugar de que se peguen los huevos a tu sartén, ¿no sería mejor solo deslizarlos? En lugar de usar aceite y mantequilla para que la comida no se pegue, ¿no te gustaría que tu familia comiera con menos aceite y conservando el sabor de siempre? Y en lugar de raspar comida pegada, ¿por qué no simplemente limpiarlo con solo pasar un trapo? Ahora es posible gracias a la más avanzada batería de cocina del siglo XXI, Flavor Stone. Todo esto gracias a la avanzada tecnología Flavor Stone. Una superficie dura como roca y libre del dañino ácido perfluoroctanoico, a la que simplemente nada se le pega. La clara de huevo, queso, chocolate, incluso el plástico derretido no se le pegará jamás. Además, la base superconductora de 6 capas de Flavor Stone se calienta de manera uniforme y es súper eficiente. Con Flavor Stone podrás saltear, freír, asar y hornear ahorrando tiempo y energía. Llama ahora y aprovecha esta increíble promoción. Te llevas tu batería completa que incluye el sartén para saltear, el sartén profundo y la cacerola por un increíble precio. Y viene con una tapa de cristal con termómetro para cocinar a la perfección. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Nota ruidosa, por no decir escandalosa. Hay varias, pero una fue la que rebotó allá en Coahuila cuando detuvieron a un ministro de la Suprema Corte de Justicia aparentemente en estado de ebriedad y ¡zas! Que me lo multan, Carlos. No, que lo arrestan, Pepe, y que paga multa y que duerme tras las rejas el ministro Javier Lainez Potisek. Esto ocurrió el fin de semana, pero hasta hoy se dio a conocer por ir supuestamente en estado de ebriedad conduciendo. Hasta ahí quedó la nota, el modelo del auto, etcétera. Pero hace unos minutos hay un comunicado de prensa del ministro Javier Lainez Potisek en donde dice: no acostumbro a realizar aclaraciones ni precisiones ante medios de comunicación, tampoco en las redes sociales. Pero, 1, nunca aceptaré ni acepté que iba en estado de ebriedad. Simplemente nunca tuve oportunidad de probarlo. 2, la detención que realizó el agente de la Policía Municipal de Torreón estuvo fuera de cualquier retén o protocolo de alcoholímetro. Hasta el día siguiente me enteré de que para justificar la detención, el agente escribió la infracción de tránsito denominada cambio intempestivo de carril, lo cual jamás ocurrió. Y 3, a pesar de mi respetuosa y reiterada petición a lo largo de todo este evento, nunca pude ver ni hablar con un médico o alguna autoridad que probara que yo no estaba en estado de para ebriedad. Que veas lo que se siente la justicia. Torito, ni qué torito, dice Javier Lainez Potisek. Decía Pedro no acepto, ni acepté, ni aceptaré que iba en estado de ebriedad sobre lo ocurrido el fin de semana en Torreón, que sí estuvo arrestado y pagó 6,500 pesos de multa su familia. En efectivo, porque solamente recibían la multa en Torreón en efectivo. Y por Adela. Y tenía fuero, ¿no? No. ¿Tiene fuero, no? Tiene no. fuero, sí. Bueno, sí, pero él no apeló. ¿Cómo estás? Pues no sé, ¿no lo apeló? No. Y que creo que hizo bien. Y yo también creo que hizo bien. ¿Sí? Así es. Bueno, pues así se escribió este capítulo y ahí lo cerramos. Una pausa, regresamos con Leo Zuckerman, que ya escuchó usted la voz. El maestro Leo Zuckerman espera ansioso sus minutos de opinar. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Son los minutos de opinar del maestro Leo Zuckerman y estábamos hablando de noticias ruidosas. Bueno, pues la escandalosa de la semana, en lo que va de la semana van 2 días. Comiendo ganso laqueado en el Hunan. Emilio Lozoya, sí, que se volvió viral. Hoy hasta en el Senado le ponen unas cartulinas enormes. Basta de impunidad. Sí. Háblanos de eso, Leo. Pues sí, Pepe. Pues mira, hay imágenes, la verdad, que ofenden, que indignan. Yo creo que la que vimos este pasado fin de semana es una de esas. La verdad es que no sabíamos bien a bien cuáles eran lo que habían acordado la Fiscalía General de la República con Emilio Lozoya en su calidad de testigo protegido o que se apegó al criterio de oportunidad. Sabíamos que no lo iban, no lo debían, no lo encarcelaron, que no estaba en la prisión. Sabíamos que tenía que firmar, eso también habían dicho, pero no sabíamos si se podía mover o no de su casa. Sí, sí. Y bueno, pues ahora nos enteramos que sí se puede mover de su casa, está en el acuerdo entre la Fiscalía y Lozoya,
que puede, digamos, moverse en la Ciudad de México. Sin poder salir del país, claro. No, claro, totalmente. Ni tampoco del territorio de la ciudad. Yo creo que por lo que leí hoy, Pepe, es en la Ciudad de México, ¿no? Y creo que trae un brazalete de estos ¿no? Que les ponen uno en la pierna, para un brazalete electrónico para localizarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no cometió ninguna ilegalidad al estar en el Hunan de aquí de Las Lomas, pero se ve mal, Pepe. O sea, realmente este es un hombre, vamos a decirlo con todas sus letras, este es un criminal confeso. Exacto, es lo que te iba a decir. Sí. Confeso de haber recibido sobornos de la multinacional Odebrecht. Sí. Confeso de delincuencia organizada. Bueno, confeso de que de haber recibido los sobornos. De haber recibido los sobornos, sí, más de 10 millones de dólares. Y lo acusan de delincuencia organizada. Y lavado de dinero. Pero también quiero decir que en su denuncia de hechos, la que él hizo a la Fiscalía, él confiesa que se quedó más de $1 millón de los 10 millones de dólares que recibió. O sea, también aparte de recibir los sobornos, él es un ladrón, porque pues él fue parte de los beneficiarios, digamos, de estos sobornos, ¿no? Dinero que comenzó a entrar cuando la campaña política de Enrique Peña Nieto, del PRI a la presidencia, ahí empezó a entrar el dinero, el billete, y después más dinero para contratos y demás. Contratos ya él como director general de Pemex. Él no creía que iba a ser director de Pemex, es más, ni se lo imaginaba. No. Él se veía sentado en la silla del canciller, de secretario de Relaciones Exteriores. Pues a lo mejor hubiera estado mejor ahí, porque ahí hay menos dinero, ¿no? Circulando que en Pemex. Pero mira, es un ladrón. Ahora vamos a decirlo a todo. Es un ladrón con el que llegó la Fiscalía a un acuerdo que te lo permite la ley. Y yo estoy de acuerdo con eso que se llama la delación premiada. Es decir, agarrar a criminales y decirle, a cambio de que tú me des testimonio y pruebas de que hay peces más gordos involucrados o crímenes más duros, te voy a perdonar, te voy a dar un trato preferencial, ¿no? Y esto es lo que hizo la Fiscalía. Es el criterio de oportunidad, el criterio de oportunidad, colaborador, etcétera. Que es fundamental en los sistemas judiciales, ¿no? Esto de negociar con criminales de poca monta para conseguir a los verdaderos criminales. Aquí lo interesante, Pepe, es él a quién acusa. Por un lado, acusa a sus jefes. Luis Videgaray, secretario de Hacienda, y al presidente Peña Nieto. Él dice que el presidente Peña Nieto sabía y autorizó de estos sobornos, ¿no? Y por otro lado también dice que hay una serie de panistas a los que repartió dinero, sobornos, para que aprobaran las reformas energéticas. Ahora, el tema aquí, Pepe, es que la Fiscalía se ha ido en contra de los panistas. Ya está el ex senador Lavalle en la cárcel. José Luis Lavalle en la cárcel. Está acusado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Y también ya requirieron la justicia a Ricardo Anaya, que como sabemos está en el exilio. Se fueron duro contra los panistas, pero no han tocado a los priistas. Y acá con esto termino mi comentario, Pepe. Fue el caso de sobornos de Odebrecht es un caso de sobornos hecho y implementado, diseñado por los priistas, es decir, según el propio Lozoya, Videgaray y Peña. Y yo veo muy tranquilos a los tres. A Lozoya cenando patito Pekín ahí en el Hunan. Era Gansito. Me canso ganso a la Pekín. A Luis Videgaray dando clases en el MIT allá en Massachusetts, y a Peña jugando golf en Madrid. No parecen estar muy intranquilos, Pepe. Y eso es lo que indigna. Esto es lo que indigna de esa foto que nos recuerda la impunidad que existe en México, Pepe. Gracias, Leo, como siempre. Gracias, buenas noches. Buenas noches, querido Leo Zucker. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.